¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Cápsula Channel. Espero que se encuentren muy bien y listos para aprender. El día de hoy estaremos hablando de hongos, pero no de cualquier tipo de hongos. Vamos a estar hablando de los hongos comestibles. Así que si quieres saber qué hongos se pueden comer y dónde puedes también tú crear tu propio cultivo, pues bueno, primero suscríbete y comenzamos. Pero antes de comenzar, permítanme presentarles a nuestra amiga e invitada especial, Samantha Cervantes, quien es egresada de la carrera de Biología de la Facultad de Ciencias de Ciudad Universitaria y quien tiene gran experiencia en el cultivo de setas comestibles. Y el día de hoy nos va a estar platicando también de su negocio, que es la honguería, y que próximamente será todo un proyecto de divulgación. Así que, bueno, no cabe más que darle la bienvenida. Samantha, bienvenida a Cápsula Channel. Hola, muchas gracias por invitarme aquí a tu espacio. Para mí, la verdad, es un honor hablarles sobre mi trabajo porque es algo que me gusta mucho hacer y por supuesto que compartirles toda esta información para mí es todo un gusto. No, pues el espacio está abierto, Samantha. Aquí eres bienvenida para hablar de todo lo que quieras. Eso es lo bonito de la ciencia, que es tan amplia y mira, hay tanta invitación abierta para que vengas a compartirnos tu conocimiento. Muchas gracias. Y más sobre este tema, ¿no? Que cada vez es de mayor interés para gran parte de la población, ¿no? Y fíjate que sí, ¿eh? Yo creo que está tomando como un auge ahorita la cuestión de los hongos, que es lo que nos va a estar comentando, ¿no? Los hongos comestibles y que también hay mucho mito, ¿no? Detrás de que si me como un hongo silvestre, pero si no sé qué es comestible o si es alucinó, todo ese rollo, ¿no? También hay otras partes detrás. Claro, hay muchas especies, todas son comestibles por lo menos una vez, ¿no? Exacto. Entonces, aquí sí aplica, ¿no? Pero sí, yo me enfoco principalmente a las especies comestibles que sí se pueden cultivar en el laboratorio, porque hay especies de hongos que no se pueden cultivar en el laboratorio porque requieren justamente de la interacción con un sinfín número de organismos que habitan en un bosque, por ejemplo. Ok, Entonces yo no me enfoco en esos, sino principalmente en los que sí se pueden cultivar dentro de un laboratorio. ok. Y 100% comestibles más de una vez. Claro, más de una vez. Claro, sí. Perfecto. Muy bien, pues Samantha, adelante, platícanos, ¿qué onda con los hongos comestibles? A ver. Bueno, pues en esta presentación yo les voy a dar una introducción a los hongos comestibles, porque el hablar de los hongos comestibles es entrar a un mundo por completo, porque son muchas cosas las que se tienen que saber. Entonces yo en esta presentación les voy a dar algunos aspectos sobre la biología de los hongos para que más o menos se comprenda el por qué se lleva a cabo de esa manera el cultivo de los hongos, ya que no es nada parecido al cultivo, por ejemplo, de las plantas, nada que ver, son cosas completamente diferentes y aquí vamos a ver por qué. Ok, Entonces solo les voy a dar como, sí, un repaso de algunos conceptos importantes que se tienen que tomar en cuenta. Ya si esto los engancha o les llama más la atención, pues digo, hay mucha información en las redes, entonces, pues digo, creo que con esto se puede partir para comenzar a comprenderlos un poco más. perfecto. E igual, si quieren saber más también, pues están las redes sociales de la honguería para que sigan a Samantha y vean qué tan hermosos ejemplares tiene de hongos ahí. Claro, sí, también ahí ando activa en Instagram y en Facebook, próximamente en YouTube también, en TikTok. Estoy en eso de grabar los videos para que obviamente ustedes puedan aprender a cultivar sus propios hongos en casa, para que aprendan y se den cuenta de que pues no es cosa del otro mundo, es cosa de práctica y de adquirir algunos conocimientos, pero pues sí, estas herramientas sirven mucho para divulgar justamente esta información y bueno, pues ahí ando como la honguería en mis redes sociales.
Perfecto. Véanlo de verdad, se van a enamorar. Tan así que ahorita, con lo que nos platique Samantha, todavía van a quedar fascinados. Se los digo de experiencia, yo estoy fascinado con los hongos ahorita. Ay, gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Pues adelante, Samantha. Bien, como les comentaba hace un momento, en esta presentación les voy a dar una introducción a los hongos comestibles. Vamos a abordar algunos aspectos biológicos de los hongos en general. Vamos a ver cómo de manera general también se cultivan los hongos y qué es lo que se hace en la honguería. Vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Qué son los hongos? Bueno, pues los hongos son un grupo de todos los organismos que existen en la naturaleza. Pues los biólogos los vamos agrupando en diferentes clados. Entonces, bueno, uno de estos clados es el reino. Tenemos diferentes reinos como lo son el animalia, el plantae, el cromista, eh, el reino bacteria, arquea, también el protista y el fungi. Entonces, en este gran grupo están agrupados todos los hongos. Em, ¿Cuál es la rama de la biología que estudia a los hongos? Es la micología. Es decir, que una persona que se dedica al estudio de los hongos es una micóloga o un micólogo. Bueno, Ok. este es un reino muy diferente al de las plantas y al de los animales. Esto es importante mencionarlo porque algunas personas suelen pensar que los hongos y las plantas son lo mismo o son algo similar, pero desde 1969 con Whittaker se propuso que eran un grupo completamente diferente. Aquí en este recuadro vamos a ver cómo en 1758, con Carlos Linneo, el primero en clasificar a los organismos, pues propuso este árbol en donde él propuso que toda la diversidad de seres vivos estaba dividido en animales y en plantas. Más adelante, con Ernest Haeckel, vemos que propone otros dos grupos, que son el grupo protista y el grupo monera. Estos son grupos microscópicos, pero aquí todavía no se tomaban en cuenta los hongos, todavía se agrupaban dentro de las plantas. No fue hasta 1969 con Whittaker cuando se propuso que los hongos sí eran un grupo completamente diferente a las plantas. Actualmente se han propuesto ya muchísimos más árboles, obviamente más complejos y más acercados a la realidad como el que estamos viendo aquí. Aquí vemos a grandes grupos como lo son el grupo de las bacterias, de las arqueas, todo este grupo de amarillo. Es para los protistas. Aquí de este lado tenemos a las plantas. Y hasta este extremo tenemos a los animales y a los hongos. Aquí es muy importante darnos cuenta de que los hongos y los animales tenemos un ancestro en común y estamos muy cercanos evolutivamente. Entonces, vemos también que tanto los hongos como las plantas son grupos completamente distanciados. O sea, vemos aquí la distancia y es enorme, pero sí es muy notoria la cercanía entre animales y hongos. Eso no sabía, ¿eh? Qué loco está eso. O sea, ¿Verdad? somos Está muy más parientes de un hongo. exacta. Sí, sí, sí. Y por mucho, ¿eh? Tenemos muchísimas características que nos hacen muy similares, ¿no? Y nuestro ADN lo dice también. Y bueno, entonces, ya hablamos de que los hongos son un grupo completamente diferente al de las plantas, pero bueno, ¿cuáles son estas características que definen al reino fungi? Ok, en primero vamos a tener que el tipo de célula va a ser eucariota.
En la naturaleza vamos a tener las células procariontas y eucariontas. Las eucariontas son aquellas que sí tienen un núcleo en el cual dentro está el ADN. Aquí en esta imagen, en la primerita que les coloqué aquí, vemos la célula típica de un hongo. Usualmente vamos a ver que la célula del hongo es alargada. De hecho, esta célula es llamada hifa. Pero vamos a ver que las hifas, es decir, las células, están conectadas unas con otras a través de estos septos. O sea, no hay una pared que defina realmente a cada una de las células. Es decir, que el conjunto de estas hifas, conjunto de todas estas hifas, van a formar un micelio. Aquí en esta imagen vamos a ver el micelio, que son todo este conjunto de hifas, y se comportan como uno mismo, no actúan de manera individual cada una de las células, sino que se comportan como uno solo porque constantemente hay una comunicación citoplasmática, como vemos aquí en la imagen, y eso es muy importante, es una característica muy relevante en los hongos. No obstante, hay otros hongos que tienen esta forma circular o semicircular, que es el de las levaduras. Supongo que han escuchado hablar de las levaduras. Bueno, pues se han diversificado muchísimo con el paso de los años hasta tomar esta forma, pero la forma básica de los hongos y en la mayoría de los grupos va a ser esta, una célula alargada llamada hifo. La nutrición de los hongos va a ser heterótrofa, al igual que la nutrición que llevamos a cabo los animales. Es decir, que nos vamos a alimentar a expensas de otro organismo. No son como las plantas que producen su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Entonces aquí vemos otra característica que también nosotros los animales tenemos, ¿no? El tipo de nutrición. Ok. No, pues sí, es muy En distinto cuanto, porque no pueden estar nomás con el sol, ¿no? sí, no, de hecho, el sol no es muy bueno para los hongos, o sea, los hongos como tal, cuando reciben la luz solar, pues se tienden como a secar, entonces estos crecen en lugares muy húmedos, debajo de la sombra de los árboles o debajo de la hojarasca, justo para que no les dé el sol, y pues las plantas son todo lo contrario a esas características, ¿no? Ujú. Pero bueno. Continuamos. En cuanto al movimiento, vamos a ver que son organismos sésiles, a diferencia de los animales, y cierta motilidad la tienen en la etapa reproductiva cuando liberan las esporas, pero bueno, esta motilidad es gracias al viento y de esta manera se pueden desplazar. El hongo como tal, así como lo vemos aquí, no se puede desplazar a ningún lado, pero sí puede crecer muchísimo. O sea, un hongo como tal puede tener dimensiones realmente grandes, que permite la comunicación incluso entre bosques enteros, ¿vale? Su pared celular es de glucanos y de quitina. La quitina es una proteína que también está en muchos animales, principalmente en artrópodos. Y bueno, la reproducción en los hongos va a ser sexual y asexual. En la reproducción asexual, pues únicamente se necesita de un organismo, mientras que en la sexual ya va a haber, ya va a intervenir otro organismo, ¿no? Como lo vemos aquí en esta imagen, el ciclo asexual es muchísimo más corto que el ciclo de reproducción sexual, pero pues obviamente en la naturaleza es muchísimo mejor reproducirnos sexualmente porque hay variedad genética, ¿vale? Otras Importante eso. características Ujú. muy importantes, ¿no? Otra característica es que, bueno, los hongos presentan esporocarpos bien definidos. Los esporocarpos son cuerpos encargados de producir esporas. Estos los vamos a ver en hongos microscópicos como el que está aquí en esta imagen. El esporocarpo va a ser esta
cabecita o puntito, el cual va a producir las esporas. Nosotros a simple vista lo vemos de esta manera. Aquí vemos una fruta con un moho y bueno, el esporocarpo van a ser todos estos puntitos de color oscuro. Mientras que en los hongos macroscópicos el esporocarpo o el cuerpo que va a producir las esporas va a ser visible y se va a ver de maneras muy peculiares. Aquí tenemos a Amanita muscaria, que es una especie venenosa, y debajo vemos a Amanita cesárea, que es del mismo género, pero esta sí es comestible y es un hongo muy, muy rico que se recolecta en épocas de agosto, en épocas de lluvia aquí en México. Su hábitat. Bueno, habita en casi todos los ambientes terrestres y muy poco en ambientes marinos. En cuanto a su ecología, vamos a tener a los saprófitos. Los saprófitos van a ser aquellos que se van a alimentar de materia orgánica muerta. Los mutualistas son los que van a convivir en simbiosis, van a tener o hacer simbiosis con otra especie. Puede ser como en este caso que tenemos aquí en esta esquina, de una planta haciendo simbiosis con un hongo formando micorrizas. Las micorrizas son esas bolitas blancas y bueno, es otro tipo de ecología que tenemos dentro del grupo de los hongos. Y los parásitos, por supuesto, es decir, aquellos hongos que viven a expensas de otro ser vivo. Puede ser algún vegetal. Conocemos muy bien al huitlacoches, es una especie de hongo parásito y bueno, algunos son patógenos también y habitan en diferentes partes de no nada más de los seres humanos, sino de muchos animales. Y bueno, su distribución va a ser cosmopolita. Aquí les coloqué una serie de imágenes muy interesantes. Aquí de este lado vamos a tener imágenes de hongos mutualistas. Aquí vemos igual las micorrizas. Aquí también vemos el papel tan importante que tienen las micorrizas en ecosistemas como los bosques, permiten la comunicación entre las plantas. Aquí debajo vemos también otro arreglo de las raíces de una planta con un hongo y de hecho hay algunas micorrizas que crecen a tal grado que se consideran comestibles, que son estas, y son realmente caras, son muy difíciles de conseguir y muchas veces se necesita de ciertos animales o de ciertos perros entrenados para hallarlas. Es un alimento muy caro, pero... Esas son las trufas. Exactamente, las trufas. Sí, así es. Ok. Aquí de este lado vemos hongos saprófitos, es decir, que se alimentan de materia orgánica muerta. Estos hongos están aquí colonizando un tronco caído. Los hongos que vemos en la fruta también son hongos saprófitos. Las setas, aquí vemos un cultivo de setas. Estas setas obviamente se están alimentando de materia orgánica muerta, que en este caso puede ser paja de trigo o algún acerrín. Hay hongos que se alimentan del estiércol y también son saprófitos, y los champiñones también son de este grupo. Y de este lado tenemos imágenes de algunos hongos parásitos. Algunas veces nos hemos topado con plantas así, y es porque tienen algún hongo. Otra vez aquí les puse un huitlacoche, hongo de la especie Stylagomaidis. Un hongo en un pie. También los hongos a veces infectan a los animales, como en el caso de este insecto, los enferman hasta acabar con sus vidas y pues es algo, es algo cruel, ¿no? Porque se los van acabando poco a poco, o sea, hasta que el pobre animal queda indefenso, ¿verdad? Y hasta que ya no tiene de otra, ¿no? Y digo, puede sonar cruel, pero al final de cuentas es la naturaleza, ¿no? Exacto, Es el sí, ciclo. exacto. Sí, a ojos de uno como ser humano, pues puede parecer cruel, pero es parte del ecosistema. Claro. Y bueno, hay hongos que también infectan hongos, entonces
Vemos que hay de todo. Ahora sí que la ley del más fuerte, ¿no? O sea, buscar alimento donde lo puedas encontrar y sobrevivir. Sí, exacto. O sea, hasta entre los mismos hongos, ¿no? Ujú. Y bueno, eh, vamos a ver que el reino fungi va a presentar diferentes tipos de morfología. Una de ellas es la levaduriforme, que presenta esta forma. En conglomerados, pues lo podemos ver de esta manera y nos lo venden en las tiendas. En microscopio se ven las levaduras de esta forma y son muy, muy bonitas. Aquí vemos un diagrama de cómo se ve por dentro una levadura y aquí tenemos un cultivo de estas también. Aquí tenemos la morfología de los hongos filamentosos. Aquí, eh, aquí están casi todos los hongos que van a ser de preocupación para los fungicultores porque, hijo, son muy aprovechados y están siempre, siempre al acecho en nuestros cultivos. Entonces hay que cuidarnos mucho de estos organismos. Presentan muchísimas formas. Aquí vemos esporocarpos muy, muy diversos. En microscopio se ven padrísimos, pero bueno, eh, macroscópicamente aquí vemos un hongo que visto bajo microscopio se ve de esta manera. Aquí tenemos los esporocarpos y estas como ramitas, bueno, son las hifas, es decir, células del hongo. Aquí debajo tenemos un cultivo mixto de hongos que pueden ser muy preocupantes, les digo, para los que nos dedicamos a esto, porque aparte pueden ser perjudiciales para la salud por las esporas. Algunos pueden ocasionarte algún tipo de alergia. No obstante, hay hongos peligrosos también para la salud humana, como es el caso de este hongo muy verde que está aquí. Es un hongo del género Aspergillus. Visto bajo microscopio se ve de esta manera. Y este hongo libera aflatoxinas. Las aflatoxinas son unas moléculas consideradas como los carcinógenos naturales más potentes que existen. Entonces realmente hay que tener mucho cuidado con el manejo de esta especie bueno, no con esta especie, con este grupo de hongos, porque es en general el género como tal Aspergillus. El género Aspergillus produce aflatoxinas. Entonces, cuidado, ¿ok? Ok, y eso también me supongo que como son microscópicos, no los podemos ver a simple vista. Y muchas veces en los alimentos que pudiéramos ingerir contaminados, puede venir este hongo y por lo tanto puede generar estas toxinas y nosotros estamos ingiriéndola, ¿no? Por eso cuidar mucho la fuente de donde conseguimos los alimentos. Claro, sí, 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 hay que tener mucho cuidado porque como dices, no los podemos ver y uno cuando ya está aquí dentro de la fungicultura, pues tampoco se da cuenta cuando están en el ambiente las esporas y es peligroso a la larga. O sea, que a lo mejor las respires una vez, pues a lo mejor no va a ser de tanto problema o si es, pocas veces, pues a lo mejor no te pasa nada, pero cuando uno está expuesto constantemente a este tipo de mohos, sí es peligroso. Ujú. Entonces, o hay micólogos que, sí es como el riesgo, ¿no? Que Sí, corremos. Sí hay algunas enfermedades que están muy asociadas a esta profesión y muchas, pues sí, derivadas de estos hongos filamentosos. claro. Y digo, tampoco es como para que se asusten, porque, o sea, es poner atención, porque también, como lo mencionas, hongos filamentosos, microscópicos, pues también nos han generado fármacos, como es el caso del penicillium, ¿no? Que son muy similares a los aspergillus, nomás que cambia poquito su familia microscópica. Exacto, sí, también el hongo penicillium también es muy común en los cultivos de hongos, pero bueno, los más preocupantes son estos, ¿no? Para la salud, pero claro que hay hongos que tienen muchísimos beneficios, ¿no? Como es esta especie em, como lo son los penicillium. Entonces,
pues sí, no hay que satanizarlos tampoco, ¿no? O sea, estos organismos están aquí en la Tierra desde hace millones de años y convivimos con ellos todo el tiempo, ¿no? Lo Exacto, malo sí. es que uno como pues, fungicultor, pues corre más el riesgo de, este, se expone más, ¿no? Constantemente a estos, A a estos es- agentes biológicos. Ahora vamos a ver otro tipo de morfología en este grupo de organismos que van a ser los hongos macroscópicos. Em, Aquí están, por supuesto, todos los hongos que se cultivan para cuestiones culinarias. La forma más común de encontrar estos hongos va a ser esta, en donde vamos a encontrar un pilio o sombrero. Vamos a encontrar láminas, las cuales en su conjunto se van a llamar himenio, y tenemos un estípite o pie. Aquí hay otras palabras o términos como lo son el anillo o la volva, pero esto es para eh, determinados grupos de hongos, pero como tal, en la mayoría de los hongos vamos a ver este arreglo. En las setas vamos a tener también un pilio, un himenio, un estípite. No obstante, hay hongos que pues no siguen ese patrón y los vemos aquí como son los hongos del género Clatrus, también conocidos como dedos de diablo. No son comestibles, pero son muy atractivos visualmente. Aquí tenemos a Hypnelium pecky, que tampoco es cultivable en laboratorio y no es comestible. Eh, pero tiene un arreglo también muy peculiar. Estos hongos que son nidulariales tienen otro arreglo también completamente diferente. Y los hongos colmenilla, que como lo dice la palabra, tienen forma de colmena y pues no siguen este arreglo, pero la mayoría de los hongos cultivados en laboratorio sí lo siguen, Yo ¿vale? creo que después de ver esas imágenes, ahí es el causante del miedo de la gente, ¿no? Porque yo pensaría, pues es como una planta alienígena rara que saca sangre, ¿no? Por ejemplo. Sí. Es por eso que yo también me empecé a acercar al reino fungi por estos especímenes tan extraños, por llamarlos de algún modo, tan peculiares, porque pues en la naturaleza se ven pocas veces, ¿no? Pocos, este, sí, estas morfologías tan distintas, entonces sí pueden dar a lo mejor algo de miedo por la ignorancia o se piensan cosas, ¿no? O sea, dedos de diablo, a lo mejor para gente supersticiosa puede significar algo malo, pero eh, pues son honguitos y siempre van a estar ahí en la naturaleza y es muy agradable y muy grato encontrarnos con ellos, la verdad. Es Verlos apreciar esa también. belleza natural que generó, ¿no? O sea, que se generó solita Sí, ahí. exacto, sí, con millones de años de evolución, ¿no? Y sí pareciera que vienen de otro planeta, porque pues no es muy común verlos, solo en épocas de lluvia y en lugares específicos es en donde crecen. Entonces sí pueden parecernos raros justamente por eso. ¿En México tenemos alguno de estos? En México sí hay muchas especies de nidulariales, también, sí, de todos, de todos. O sea, sí van a variar un poco, pero sí los tenemos, sí. Órale. Ujú. De hecho, de estos sí hay en la ciudad, los he visto, los nidulariales en diferentes tamaños. Los que, mira, yo la verdad en la naturaleza nunca he visto, por ejemplo, a em, hongos de este tipo, pero, y desconozco si de estos sí hay en México. Ay, ya me entró la duda, pero pues sí, lo voy a investigar, ¿eh? Me Perfecto. encantaría también verlos en persona, sería algo grandioso, ¿no? Sí. Y yo creo que sorprendernos de esa maravilla, ¿no? De
sistema, de ese organismo, porque pues por algo es único, por algo hace ese tipo de mecanismos, ¿no? Sí, sí, lo voy a buscar en Hongosto. Ah, cuando me vaya, cuando me toque ir a honguear, pues a ver, a ver qué encontramos por ahí, ¿no? No, tendremos que ir, me tienes que invitar a ir a honguear, Samantha, tienes que invitar. Claro. Ah, sí, eso de ley, de ley. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los hongos. Y bueno, a partir de 2019, que es la clasificación como más reciente, se han identificado 9 grupos, como lo son Opisthophorida, Chytridiomycota, Neocalymastigomycota, Blastocladiomycota, Sopagomycota, Mucoromycota, Glomeromycotas, Comycota y Basidiomycota. Pero los que nos van a interesar a nosotros como fungicultores van a ser principalmente los basidiomicetos. También un pequeño grupo, un pequeño porcentaje pertenecen aquí a los ascomicota. Y bueno, los demás, incluyendo los que están aquí nombrados, pero que no están en este árbol, bueno, la mayoría van a ser patógenos para nuestros cultivos, ¿ok? Entonces los que nos van a interesar van a estar el 99% en este grupo de los basidios, ¿ok? Okay. Ahora sí, ya teniendo en cuenta algunos términos, vamos a aterrizar en los hongos comestibles. Bien, pues se calcula que más o menos en el mundo hay unas 1100 especies diferentes de hongos que se comen. Supongo que hay muchísimo más, ¿no? Que no se tienen registrados y tomados en cuenta, pero digo, hay grupos de personas este, que los recolectan en épocas lluviosas y las especies que sí se van a poder cultivar son aquellas de naturaleza saprotrófica, es decir, aquellos hongos que van a crecer en materia orgánica muerta, son las que vamos a poder cultivar. Otros hongos que no son de esta naturaleza nos va a costar muchísimo más trabajo y es casi imposible hasta ahora hacerlo, pero, o sea, no es imposible, es muy difícil. La producción como tal a nivel industrial y semi-industrial de los hongos comestibles ha tomado forma a partir del siglo XX, principalmente en Europa y en Asia, y ya posteriormente pues en Estados Unidos y en otros países, ¿no? En el resto del mundo. Y pues es algo, digamos, nuevo porque el humano como tal, con el cultivo de las plantas llevan miles de años y el cultivo de los hongos a grandes escalas pues como que apenas está tomando fuerza. Bien, como se han de imaginar, las especies más cultivadas en el mundo son las especies de Agaricus bisporus o champiñón y especies de Pleurotus, que son las setas, como la que tenemos aquí. No obstante, ya se está cultivando muchísimo y en escalas muy grandes el hongo shiitake, que digamos que es como la tercera especie más cultivada del mundo. Y todas las especies de hongos tienen pues sabores, aromas diferentes a las que se les puede sacar muchísimo provecho. Este Eh, shiitake es japonés, ¿no? sí, es de Asia, sí, pero ya se cultiva en todo el mundo. Ok, y tiene muchas propiedades nutricionales y curativas, por ahí me escuché, ¿no? Sí, sí, es uno de los hongos más considerados más nutritivos y obviamente por eso sus elevados costos, pero pues lo que se pretende es pues aumentar su cultivo para que estos precios bajen, justamente porque tienen muchísimas propiedades, además su sabor es muy apreciable. Ok. Y bueno, hay otros hongos que crecen en la naturaleza en épocas lluviosas y en áreas boscosas, ¿no? Como lo habíamos dicho. Y bueno, por lo menos aquí en México hay más o menos unas 400 especies que se aprovechan.
Bueno, ¿cuál es la composición de los hongos? O sea, porque hablamos de sus beneficios y uno de sus principales atractivos es el gran porcentaje de proteína. Pero bueno, em, vamos a tener aquí, por ejemplo, varias especies y para todas estas especies, la mayor parte que los compone es el agua, pero en cuanto a su peso seco y en promedio, pues un 57 y 61% de esta masa seca van a ser proteínas, un 26% en algunas especies, muchísimo más, aumenta el porcentaje de proteína, un 12% más o menos de fibra, es muy bajo en grasas, también contiene vitaminas muy importantes como la niacina, tiamina, vitamina B12, vitamina C, minerales como potasio, fósforo, calcio, entre otros, ¿no? Y hay especies que tienen propiedades extra que se consideran como medicinales, como lo es aquí el hongo melena de león y el hongo reishi, que está hasta acá atrás, no sé si se alcance a ver, es Sí. como color vino más o menos, es aprovechado no por sus propiedades nutrimentales, sino por sus propiedades medicinales. Ok. No, pues todo un platillo completo de nutrientes ahí. Claro, sí, sobre todo para las personas que buscan fuentes ricas en proteína y evitan el consumo de carne, pues es una excelente alternativa, porque los vegetales, pues, como sabemos, en su mayoría no son proteína, ¿no? Son pues, carbohidratos, Ujú. fibra y entre otros componentes, pero sí, en los hongos la proteína es muy, muy alta. Pero bueno, ¿qué necesitamos para cultivar estas especies? Bueno, vamos a poder cultivarlas en desechos o residuos agroindustriales, como lo son diferentes tipos de acerrín, virutas o pajas. Eh, para tener un cultivo de hongos también se requiere controlar estrictamente parámetros como la temperatura, la humedad, el oxígeno y la cantidad de luz. O sea, a pesar de que los hongos no tienen que estar expuestos al sol, su fructificación sí depende, o sea, su fructificación es cuando ya está saliendo la seta, sí depende de que el área esté iluminada, ¿ok? Asimilando las condiciones en la naturaleza también, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a ver más o menos en este diagrama cómo podemos partir o cómo es este ciclo del cultivo de hongos. Vamos a comenzar, pues, de aquí. Vamos a tener nuestros hongos, nuestras setas, y de aquí vamos a tomar o esporas. Las esporas van a ser como la semilla del hongo, solo que pues no son semillas como tal, porque una semilla pues es un embrión con diferentes capas que protegen a este embrión. Bueno, en los hongos no vamos a tener eso, vamos a tener algo muchísimo más pequeño que van a ser las esporas y las vamos a tomar, son algo que parece polvo, entonces hay que tener cuidado para manejarlas. O también se puede tomar tejido interno del hongo, es decir, que vamos a partir nuestro cuerpo fructífero y vamos a tomar una pequeña parte de, pues, de su estructura para evitar que algún contaminante, alguna espora de otro hongo, alguna otra bacteria que haya estado en la superficie del hongo, pues la propaguemos, ¿no? Entonces por eso vamos a partir la seta y de ahí tomamos un trocito de este y ya, ese trocito de tejido o las esporas las vamos a pasar a un medio sólido que va a ser en cajas Petri o en algún medio líquido, también llamado Honeytech. Este medio de cultivo sólido es el PDA, por sus siglas en inglés, la P de papa, D de dextrosa, A de agar, ¿ok? Y este Honeytech va a ser a base de miel. Entonces, en cualquiera de estos dos podemos
podemos partir y ya después de que haya crecido el hongo en estos medios de cultivo, aquí ya se ve el hongo crecido, que son estos grumos, que en realidad es micelio. Bueno, ya podemos pasar a propagar en cualquier tipo de grano. Tienen que ser en granos como el trigo, el sorgo, el alpiste, el maíz palomero, el arroz integral, entre otros, pero siempre y cuando estén esterilizados, humectados, no mojados, no sobrecocidos, porque algunos, algunos se tienen que cocer también para quedar, para tomar esa agua y que queden hidratados de cierta forma que no promueva la pudrición, porque si mojas de más tu grano, si lo hidratas de más, eso puede promover un crecimiento bacteriano, algo así. Entonces hay que tener muy controlados estos parámetros. La verdad a mí me costó trabajo agarrarle callo a esto porque las primeras veces es muy complicado. Es complejo este proceso, pero pues con la práctica se puede. Y ya después de que este grano estéril esté colonizado por el hongo que pasamos de estos medios de cultivo, es decir, cuando quede blanco este grano, porque tiene que estar blanco, aquí se supone que ya está blanco porque antes tenía otra tonalidad y bueno, ya después de eso se puede pasar a un sustrato. El sustrato ahora sí va a ser el acerrín, la paja de trigo o la viruta, previamente pasteurizados o esterilizados. Y ya Ok. de aquí dejamos incubando unos 30 días en la oscuridad para esperar a que madure y el hongo se desarrolle en todo el sustrato y bueno, ya después de eso podemos tener las setas y ya se cumplió el ciclo y podemos partir desde cualquier punto. ¿Ok? Y eso es lo que te iba a preguntar, dije, por qué estéril? ¿Por qué está esterilizando acá? Pero pues ya lo mencionaste, tenemos muchos contaminantes que no vemos y necesitamos cerciorarnos de que en sí tenga el nutriente y todo esté bonito para que el hongo crezca y nos infecte, ¿no? Exacto. Sí, 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 porque si no tenemos, por ejemplo, el grano estéril, no, se nos contamina súper rápido con, ya sea Mm, con bacterias o con algún otro tipo de hongos que aparte de que crecen a tasas mucho mayores que nuestros hongos, que los que queremos cultivar, o sea, se comen esto de volada, eh, no nos convendría, ¿no? O sea, tener cultivos contaminados. Entonces tiene que estar estéril para que únicamente se alimente lo que nosotros queremos. Si no nos gana otro bicho y no, ya nos ganó la batalla. Entonces sí, en todo momento todo tiene que estar estéril. control de calidad, la honguería. Ahí nomás. Exacto, sí, 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 así tiene que ser. Entonces, si se quieren animar a cultivar hongos, pues tomen muy en cuenta esto. Al principio sí es muy complicado porque te desesperas de que se te contamina, pero pues es más fácil para los que estudian, no sé, biología, por ejemplo, pues estás acostumbrado a que pues en el laboratorio así tiene que ser, pero si eres un aficionado, a lo mejor sí te va a costar un poquito más de trabajo, pero no es imposible, ¿eh? O sea, no, no, no. La práctica va siendo al maestro, así. Sí, sí, sí. Es que te digo que sí te desanimas al principio. Yo también así me desanimaba porque no me salían. Pero no, pues ya no. Bueno, a veces sí. Pero, o sea, siempre es probable, ¿no? O sea, hay una pequeña probabilidad de que, por ejemplo, entre 100 frascos de grano, unos cuantos se te contaminen, bueno, pues los descartas, ¿no? Pero ya por lo menos la mayoría ya te salió bien. No, y aparte, pues estamos manejando organismos vivos, o sea, tampoco es como que puedas regular todo ese crecimiento y demás, o sea. Justamente, justamente. Ok, bueno, entonces para llevar a cabo todo el ciclo anterior vamos a tener que designar diferentes áreas de trabajo. La primera que les voy a presentar es el área de sembrado. Esta área de sembrado
Es un área 100% aséptica, justamente para evitar cualquier tipo de contaminación de lo que estábamos hablando hace rato. Eh, es decir, que yo tengo, por ejemplo, este cuarto, esta área designada en donde todo tiene que estar limpio, las paredes, el piso, el techo, la mesa, todo, ¿vale? Pero eso no es suficiente porque en el ambiente siguen habiendo esporas, a pesar de que uno limpie de manera adecuada, digo, no es nada raro que pues por ahí haya algún bicho. Y para eso nos vamos a auxiliar de una Clean Box, que es una caja de plástico, un topper de plástico como el que está aquí, es el que yo utilizo. Eh, También se puede utilizar un purificador de aire que lo que hace es, pues sí, limpiar el aire del ambiente y, y con cierto flujo de aire, pues crear un ambiente estéril. O en algunos casos también se pueden utilizar mecheros de Bunsen. Pero yo, como les digo, utilizo esta Clean Box a la cual se le hicieron estos orificios para que entren mis brazos y yo poder trabajar ahí adentro. Pero obviamente pues hay que cubrirlo de una película plástica para cuando no se está utilizando, para evitar que las corrientes de aire entren y contaminen lo que está aquí adentro. Todas estas condiciones van a ser de laboratorio. Obviamente, se trabaja siempre con materiales desinfectados y estériles, y aquí lo que se hace es el cultivo de esporas, clonación de tejidos y la inoculación en grano, que fue el que les mostré en un frasquito. Todo eso se va a hacer aquí. Bueno, ya después de haber sembrado, vamos a tener que pasar esos cultivos a un área de incubación. Esta área de incubación es en donde el hongo va a empezar a comerse todo el sustrato que nosotros le dimos y bueno, va a estar almacenado este conjunto de cultivos en un área limpia, principalmente oscura. Hay gente que no tiene esta área oscura, pero a mí me funciona así y tiene que estar ventilada porque eh, los cultivos deben respirar. Tienen estas bolsitas que ven aquí, tienen puertos de aire, los cuales yo les realizo con una navaja desinfectada y les coloco cinta microporosa para que solo pase el oxígeno y no pase otra cosa. Entonces, pues hay que estar ventilando, no constantemente, pero sí de manera regular. La temperatura debe oscilar entre los 20 y los 28 grados centígrados, porque es una temperatura muy buena para la mayoría de los organismos, como que esta temperatura es la llamada temperatura ambiente, ¿no? Entonces a esta temperatura crecen excelente, a temperaturas más bajas crecen muy lentos, así crecen, pero de manera muy lenta. Entonces esto es lo óptimo. Hay que revisar constantemente nuestros cultivos cada tercer día, si se puede diario también, porque hay muchos intrusos, como lo son las mosquitas. Entonces, si a veces no tienes cuidado, puede que ya haya algunas mosquitas ahí acechando porque detectan que ahí hay una fuente de materia orgánica de la que se pueden alimentar. Y estos cultivos van a estar ahí guardados unos 30 días aproximadamente, dependiendo la especie también, pero en promedio es eso. Ok, y me supongo que como se está descomponiendo la materia orgánica, pues atrae estas mosquitas y pues ahora está propenso a que se contamine. Y ahí es todo el proceso de pasteurización y una mosca puede llegar a echarte a perder todo, ¿no? Sí, justamente, entonces sí hay que estar cuidando todo esto constantemente porque si no, híjole, se te enferma un cultivo y muchas veces este cultivo enferma a los demás y es lo que queremos evitar. Entonces, si vemos que hay problemitas con un cultivo, atacar rápido o desechar, ¿no? Pero con mucho cuidado para que lo demás no se altere. ¡Qué paciencia! O sea, el que se va a dedicar a esto es de mucha paciencia. Sí, 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 la verdad, pero es muy gratificante, o sea, Mm. es agradable
y muy enriquecedor ver a tus hongos crecer. O sea, todo esto, híjole, sí al principio es frustrante porque uno es impaciente, pero los hongos justamente te enseñan a, a ser paciente, a hacer todo lo contrario a lo que eras al principio. Y digamos que la recompensa lo vale, vale Sí, mucho. sí, no, definitivamente es como ir criando a un bebé, ¿no? O sea, desde cero y verlo crecer. Y bueno, ya haré el video donde estoy haciendo el cultivo de los honguitos que nos mandaste por aquí, para que vean el kit y vean todo el proceso de crecimiento. Pero sí es cierto, sí es muy bonito, sí es gratificante ver que, ¡pum!, salen los primordios, ¿no? Los honguitos chiquitos. Entonces, bueno, hay para todos, ¿no? Y yo la verdad sí me emociono como niña chiquita cuando pues van ya creciendo mis setas y sí, sí es muy emocionante pues para todos porque no estamos familiarizados con esto y como les digo, no es nada similar al cultivo de plantas, es otro mundo completamente diferente, pero vale la pena hacerlo. Y parece complejo, pero no, yo siento que no es tanto. Con Bueno, la práctica, con ah, la práctica. es que es eso, ¿verdad? Y bueno, vamos a tener otra área designada a la fructificación. El área de la fructificación va a ser un sitio con una humedad muy alta. La temperatura también debe oscilar de los 20 a los 29 grados centígrados. Tiene que ser igual un espacio cerrado para evitar entrada de insectos. Tiene que estar muy limpia porque estos hongos liberan todo el tiempo esporas, entonces sí hay que estarlas limpiando. También para no respirarlas, porque te puede provocar una alergia el estar respirando constantemente las esporas. Entonces siempre hay que estar ventilando y renovando el aire, más que más que en la fase anterior. Aquí sí todo el tiempo hay que estar renovando aire y si se puede tener un purificador, que sí salen algo costosos, pues es muchísimo mejor. Y bueno, puedes tener un cuarto especializado para esta, em, para este paso, pero también se puede tener una tina, por ejemplo, en la cual con un charco de agua tienes una buena humedad y la suficiente para que tus hongos crezcan. Entonces, bueno, es algo que yo también utilizo mucho, las tinas, para que ahí dentro, pues, crezcan bien mis honguitos. Y aparte me supongo que la espora pues va a caer, ¿no? Y se va a quedar como en el agua, me supongo. Sí, 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 cae en el agua, pero pues la vas cambiando, la vas renovando y ya con eso. O sea, es más que suficiente. Mm. Bien, entonces, pues aquí tengo una serie de imágenes con cultivos que he puesto a la venta. Em, los primeros cultivos que saqué fueron de este tamaño, de 1,5 kilos. Aquí vemos unas setitas de la especie Pleurotus de Yamor. Aquí ya vemos el cultivo en su caja con un aspersor de agua y un instructivo, unas setas rosas y otras versiones más pequeñas de cultivos de Pleurotus ostreatus o seta gris, pero actualmente estoy manejando una nueva versión debido a que hay personas que pues tienen que trabajar o hacer cosas, entonces se les puede llegar a secar un poco su sustrato, ¿no? De, sí, de la parte que está expuesta al ambiente se puede secar. Entonces estas personas pues sí me llegaron a comentar que pues les era complicado mantener la humedad y que a lo mejor no tenían una tina como la que les mostré anteriormente, en donde podían mantener ese ambiente húmedo. Entonces, lo que estoy utilizando ahora es fibra de coco o vermiculita. Ahorita les voy a enseñar una imagen con un cultivo con vermiculita y la fibra de coco ayuda a mantener la humedad.
nos indica también cuando se está secando, entonces me ha parecido una muy buena estrategia. Así es como se ve al principio. Obviamente el cultivo debajo de, aquí no se ve, pero pues se ve aquí claramente ya el cultivo como tal, lo blanco es el hongo, después se le pone una capa de fibra de coco, se va regando todos los días, unas 5 veces más o menos por día, hasta que crezcan tus setas. Aquí tenemos igualmente Pleurotus de Yamor y aquí tenemos a Pleurotus ostreatus. Y lo bueno de estos cultivos que ya emociona, pues que todo el mundo los tenga, es que cuando realmente tu ambiente está seco, puedes extender la bolsa para que riegues las paredes de esta y se mantenga la humedad también de una manera alta y óptima. Entonces, pues así es como los van a ver si es que en algún momento llegan a ver ahí mis posts en Instagram o por si llegan a adquirir algún kit, así es como los voy a estar manejando. De este lado tenemos un cultivo igual de seta gris, pero con vermiculita, que es el sustrato que a ti te tocó. La fibra de coco por su costo es muchísimo mejor, o sea, es más económica. Y también se están manejando cultivos aquí en la honguería para que ustedes puedan cultivar sus propias setas. Ustedes pueden pasteurizar esta paja, les viene así como, pues así, no como viene de nuestro proveedor, sino que ya se las vendemos cortada, porque aquí no está cortada, pero nosotros sí ya la vendemos cortada para que sea más fácil, porque este es un proceso muy tedioso. Ya lo pasteurizan, cultivan y pues también viene un aspersor, guantes, agua oxigenada por si se llega a contaminar. Y bueno, para tener un cultivo clásico, ¿no? Así en donde está la bolsa y con sus aberturas por las cuales a, van a fructificar pues los honguitos que estemos cultivando. Órale, todo el kit completo. O sea, vean, para todos hay. Quien quiere empezar a hacerlo desde cero y para quien quiere ya mínimo, no desesperarse y empezar a sacar ya honguitos. O sea, hay de todo. Sí, justamente. Hay gente que nada más los quiere ver crecer y ya se los quieren comer, ¿no? Se quieren ahorrar todo ese proceso pues, de la pasteurización, de la incubación y que si se te contamina. Bueno, hay gente muy arriesgada. No, hay gente que quiere realmente eh, pues tener esta cercanía, ¿no? Con el cultivo de los hongos y se quieren meter a sembrarlos desde cero y está muy padre, la verdad vale mucho la pena y el hecho de que las personas puedan cultivar sus propios alimentos es algo wow, que creo que se viene muy fuerte, ¿no? Se viene con todo. Ujú. Sí, y aparte lo vas a disfrutar porque tú lo creciste, tú lo viste, lo chiqueaste. Sí, justamente, es lo que más sabe, ¿no? Exacto. Esta conexión que tuviste con tu cultivo sí es especial. Para cultivar otras especies de hongos como la melena de león que llegaron a ver, eh, les paso nuevamente la imagen, como la melena de león, el hongo chestnut, por ejemplo, el hongo reishi, es todavía mucho más complicado. Es más complicado porque hay que esterilizar y no todos podemos esterilizar. Si se necesita de olla a presión o autoclave. Pero se puede y es justamente lo que estamos ya haciendo aquí en la honguería. Ya próximamente vamos a ampliar la diversidad que tenemos de hongos porque hay especies muy interesantes y muy ricas en todos los aspectos, ¿no? Y se vienen muchas sorpresas en la honguería. Vienen cosas buenas, cosas grandes para Hungría, claro que sí. Y justamente, ahorita estamos en estas especies, pero pues vamos por más.
Está bien, está bien. Y la verdad es que a todo lo que veo que involucra el cultivo y cómo ya estás tú vendiéndolo y la dedicación y todo, o sea, de verdad va a ser muy exitoso, de verdad. Te felicito por eso. Me gusta mucho tu proyecto, de verdad. Y llevar esto a la gente que lo pruebe y que no lo conozca y que aprenda de esto, pues también, eso es una divulgación ahora sí que in situ, ¿no? Ay, muchas gracias y es lo que también me emociona que las personas se den cuenta de que hay todavía muchísimos alimentos, muchísimas cosas que la naturaleza tiene, no para ofrecernos, ¿no? Bueno, no es como el objetivo de la naturaleza, ¿no? Lo que podemos aprovechar y que no conocemos. Entonces, pues hay mucha gente que actualmente ya no consume, por ejemplo, la carne, pero ¿de dónde va a sacar las proteínas que se necesitan? Bueno, pues en los hongos está la respuesta, ¿no? Y es parte de lo que a mí me emociona, que se den a conocer. Y Los pues hongos es la respuesta. Que eso es que buena, ¿eh? Los hongos es la respuesta. sí, te digo que también hay hongos con muchas propiedades medicinales, también hay biotecnología que ya se está haciendo con hongos para producir biomateriales, ya que el micelio tiene muchas propiedades que se pueden aprovechar en diferentes sectores, no nada más para la industria alimenticia. No, se vienen con todos los hongos, ¿eh? Y fíjate que ya ahorita me pusiste a tripearme un poquito, porque dijiste que estaban hechos de quitina, si mal no recuerdo. Sí, contienen quitina. O Ujú. sea, la quitina, entonces estamos hablando de algo estructural que yo pudiera usar como para un biopolímero. Claro, uy, sí, imagínate. Sí, O sí, sí. sea, está tripeante porque ya conociendo de esto, la mente empieza como que, ¿qué puedo hacer que no contamine el planeta? Y usando estos recursos, que puedo crecer, que no es tan caro. Y, híjole, es creatividad y pensarle nada más. Sí, sí, de hecho ya hay varios laboratorios, no nada más en México, en muchas partes del mundo, que ya están aprovechando eh, pues muchas de las propiedades que tienen los hongos y sí, justo esto que mencionas de los biopolímeros, pues es una gran solución a problemas que ahorita actualmente pues están afectando pues, al planeta, ¿no? Sí, y pues miren, aquí les dejo las referencias de la información que les mostré al principio, por si algo es de su interés. Y mis redes sociales me encuentran en Facebook, en Instagram como La Honguería, en Gmail como lahongueriamx, @gmail.com. Ahí está mi WhatsApp también. Y bueno, así es como se ven. eh, Como se ven mis perfiles en Facebook y en la honguería, porque creo que por ahí hay otra honguería de no sé qué país y sí me han confundido, pero bueno, aquí les dejo la imagen de cuáles son mis Sí, cuentas y creo que la otra es de Argentina, si mal no creo que es de Argentina, pero este es 100% mexicano. eso es 100% mexicano, exactamente. Ok, no, pues para que Sí, sigan a Samantha, sigan, vean sus productos, vean las fotos, nada más vean esa foto que está ahí tan hermosa que tiene ahí de su Piorotos de Yamor. O sea, vayan a ver sus fotografías. Próximamente, dijo Samantha, que va a estar el canal de YouTube, va a estar el TikTok haciendo divulgación, o sea, es el paquete completo, Samantha, o sea, de verdad, aprovechenla, vayan, síganla, porque hace cosas increíbles con cuestiones de hongos. sí, yo sé que les van a encantar los hongos, yo sé que se van a enamorar de ellos. Aquí hay un poquito de lo que yo les puedo ofrecer, pero pues sí hay muchas cosas también por internet que se pueden encontrar. Yo todavía no subo videos a YouTube, pero sí hay videos que les pueden servir de herramienta para cultivarlos si es que les interesa. Y es lo que también a mí me interesa, que aprendan a cultivarlos porque eh, pues está súper padre que podamos producir nuestros propios alimentos. Y Sí, cualquier... definitivamente, definitivamente. No, hombre, yo estoy encantado con los hongos, ¿eh? Tomé un curso de hongos hace poquito
Y ahorita escucharlo de vuelta y como que me refrescó todo y digo, los hongos, así como ya está mi plantita ahí, o sea, no, mi cultivo, porque no son plantas, mi cultivo ya está ahí y ver cómo van creciendo cada vez mis honguitos es una cosa bonita, maravillosa. Sí, te digo que te emocionas como niño chiquito, ¿no? Cuando te vas a despertar el día de Reyes o que no puedes dormir porque ya quieres ver qué hay debajo del árbol, así me pasa. Entonces, les va a encantar todo esto, Y de luego verdad. dices, se riegan 5 veces al día y no lo sientes. O sea, como que vas y ya te pones tus cosas y estás otra vez. Y de Sí, repente dices, ya terminó el día, ya lo regué 5 veces, estuve pendiente, ya lo chiqueé, ya le tomé fotito. O sea, es un hijo, pues. son muy simpáticas, ¿no? Sí, 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 sí. Muy bonitas. Sí, demasiado. Oye, no, yo quedé fascinado, Samantha. De verdad que me gustó mucho, mucho el tema y que también la gente que lo está viendo, pues sepa de esto, porque muchos piensan, oh, comestible champiñón y es todo, ya no hay más. Y aquí estamos viendo que, fíjate, tú tienes dos de estas tipos, ¿no? Estas especies que son comestibles. Ya dijiste que hay más de 1000. Entonces, órale, o sea, que nos falta mucho por probar, por degustar, por conocer. Y poco a poco, mira, la honguería va para allá. La honguería nos va a traer cosas buenas y de calidad. Entonces, de verdad, mucho éxito, Samantha, mucho éxito. Felicidades por lo que estás haciendo. Y gente, sigan a Samantha, por favor. Gracias a ti por invitarme. Eh, Te digo nuevamente que para mí es muy padre hablar de los hongos y hablar de mi trabajo porque es algo que me gusta demasiado. Y me gusta que conozcan sobre los hongos, son fascinantes y mucha gente no sabe de ellos, los confunden con las plantas o no los toman en cuenta y solo en su cabeza está que pues un hongo es un champiñón, ¿no? O un hongo alucinógeno es lo que también me dicen mucho, ¿no? Ay, cultivas hongos alucinógenos porque lo relacionan, ¿no? Pero hay muchas especies que todavía, pues como dices, no se han aprovechado y a mí esto me encanta. Así que, pues espero que me invites próximamente. Claro, La verdad es que es muy padre platicar contigo. ¿no? Cuando gustes, el canal está abierto, abierto para la honguería con mucho gusto. Y me gustaría, y es que siempre es la parte más difícil, siempre lo digo, la parte más difícil es ya despedir al invitado, pero no quiero despedirte. Me gustaría que nos dieras un consejo a todos aquellos que quieren entrarle al cultivo, que quieren entrar a todo este rollo de los hongos comestibles. Un consejo. El consejo es que no se rindan, o sea, una vez que comiencen, van a tener muchas caídas y se les van a contaminar sus cultivos, les va a pasar de cocción el arroz o lo que sea. Es muy estresante e incluso pues sea desesperante, pero no se rindan. Tarde o temprano esa persistencia va a tener sus frutos y ese es mi consejo y que se animen a hacerlo porque pues, o sea, si ya cultivamos plantas, ¿por qué no hongos, no? ¿Por Además qué no? crecen más rápido. ¿Sí? ¿Cuánto es el promedio de un hongo que crece así con un kit? Eh, Mira, con un kit sin preparar, en 35 días, en 40 días ya, desde que comienzas hasta la cosecha, eh, ya te puedes comer a tus hongos. Y a diferencia de una planta, no, pues hasta el periodo de tiempo se puede extender hasta los años, ¿no? Sí. Entonces, es más rápido con los hongos, así que anímense, anímense de verdad. Ajá. Y luego un kit que ya está listo en 7 días, más o menos. 15 días, exactamente. Wow. O sea, ya en 7, 15 debo tener una plantita, bueno, sigo con la planta, un organismo como este, un organismo como este. Así es, así es. Wow. No, pues, o sea, ahí está otra oportunidad, pruébelo, chéquenlo.
Y igual si quieren conseguir alguno de los kits con Samantha de la Honguería, o ahí está el Facebook, ahí está el Instagram, ahí está el correo, ahí está el WhatsApp, o inclusive pueden hasta irse a Mercado Libre, que también ya tiene Mercado Libre los kits en venta. Yo ahí compré el mío. Entonces, pues órale, y ahí está, la puerta está, la oportunidad, cálenle, ¿por qué no? Muchas gracias, gracias por la promoción. Y sí, ahí andamos en varios marketplaces. Los espero. Es todo. Samantha, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por estar compartiendo esta información con todos, y espero de verdad que les haya servido muchísimo para que vean este nuevo mundo de los hongos. Así es, y saludos a todo el público, a Perfecto. todo público. Muy bien, Samantha, pues seguimos en contacto haciendo más cosas. Vale, gracias. Dale, adiós. Bye. Muy bien, amigos, ese ha sido el video del día de hoy, donde estuvimos hablando de ciencia, específicamente de los hongos comestibles, con nuestra amiga Samantha de la Honguería. Si les ha gustado, recuerden, hay que seguir también a Samantha acá en todas las redes sociales, consigan su kit, chéquenlo, porque de verdad son productos muy muy buenos, y ver crecer este honguito, híjole, es una cosa maravillosa. Digo, lo he experimentado y estoy 100% satisfecho. Entonces, si ustedes también quieren, pues adelante. Les dejo toda la información de nuevo aquí de Samantha para que la contacten, y también no olviden seguirnos a nosotros en las redes sociales aquí abajito. Y me despido de ustedes diciendo, no olviden aprender algo nuevo cada día. Hasta la próxima.